La cruz, muerte y resurrección de Cristo son hechos históricos que han sacudido el mundo en su época y han transformado la historia de Occidente. Pero, ¿qué es la resurrección de Jesús? ¿Cómo se dio según los relatos? ¿Habría cristianismo sin la resurrección? La resurrección aquí, en Sacro y Profano. En la teología cristiana, la resurrección de Jesús es uno de los fundamentos más importantes de la fe. Los cristianos, por la fe en el poder de Dios, sostienen la resurrección y son redimidos para conformar una nueva forma de vida. En el Nuevo Testamento, los 4 evangelios incorporan una narrativa extensa y detallada del arresto de Jesús, su juicio, crucifixión, sepultura y resurrección. En los evangelios, la muerte y la resurrección de Jesús se considera como el clímax del plan de la salvación y la redención mediante la expiación del pecado del hombre. Después de su muerte por crucifixión, Jesús fue colocado en una tumba nueva que fue descubierta vacía en la madrugada del domingo. El historiador Josefo, en el siglo I, relata que los fariseos, grupo judío, creen en la resurrección de los muertos y los saduceos no. En Hechos 1, versículo 9-11, se lee: Dios lo resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo, a la diestra de Dios, y volverá de nuevo, para cumplir el resto de las profecías mesiánicas, tales como la resurrección de los muertos, el juicio final y el establecimiento del reino de Dios. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Vamos a aprovechar estos tiempos, sobre todo la Pascua, esta semana de Pascua, para repensar, para acercarnos a un tema crucial en la vida del cristianismo, que es la resurrección. Yo agradezco mucho la presencia, Ruth, muchas gracias por estar acá en Sacro y Profano. También, Lucía, muchas gracias por venir aquí a Sacro y Profano. Y sin más preguntarte, cuando hablamos de resurrección en el cristianismo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a un pensar en el más allá. Pienso que el ser humano en términos generales siempre ha tenido la idea de que hay una vida después de la vida. Y en el caso de Jesús, en esa muerte de cruz y en ese darse por amor al Padre, tiene que permanecer con sus discípulos, y la esperanza es la resurrección. No puede ser el que muera, porque entonces ¿dónde queda el mensaje? ¿Dónde quedan las enseñanzas? Entonces, de ahí la importancia de la resurrección de Jesús en nuestra religión. Lucía, ¿es la resurrección un patrimonio exclusivo del cristianismo o hay otras culturas religiosas en los que hay algo cercano o de plano hay también esta oferta de resurrección? Yo creo que es la única, el único caso en que se dio la resurrección. Sabemos que hay casos donde no se corrompe el cuerpo, no se destruye, no entra en descomposición, pero no en resurrección. El único caso de resurrección realmente es Jesús. Porque la resurrección no solamente es el regresar de la muerte, pero regresar con tu cuerpo, ¿no? En la oferta. La realidad de la resurrección es que en vida alcances la vibración del amor, que solo el amor es eterno, y que alcances esa vibración, ese espíritu del amor, y que se desprenda, porque fue agredido y maltratado de tal manera que no hay duda que su cuerpo murió. Es más, hubo comprobaciones de que su cuerpo murió. La lanza atravesando el corazón dejó sin ninguna duda de que estaba muerto. Y eso es lo importante en el caso de Jesús, porque alcanzando su espíritu la vibración del amor se desprende y puede regresar justamente a su cuerpo y darle vida a su cuerpo. Muy bien. Es el triunfo entonces de la vida sobre la muerte. Es el triunfo sobre la muerte, pero de una manera, pienso yo, metafórica. De hecho, científicamente no está comprobado el que Jesús haya resucitado, pero
se vive la presencia de Jesús dentro de sus discípulos, porque dio un ejemplo de amor a Dios, dio un mensaje de liberación, buscó la justicia. Entonces se tiene fe en Jesús por su palabra y se hace un compromiso, se adquiere una misión frente eh, a las comunidades que posteriormente conformarán el cristianismo. Muy bien, vamos a una pausa. Estamos con el tema de resurrección, aprovechando estas fechas, y hemos visto esta dimensión en la cual se regresa en la muerte, o por lo menos es la gran oferta del cristianismo. Vamos ahora a ver qué dicen los evangelios. Regresamos en un momento, porque usted está en Sacro y Profano. La resurrección es el tema de esta noche de Sacro y Profano, y para muchos creyentes y sobre todo teólogos, definitivamente sin la resurrección no habría cristianismo. Es uno de los elementos centrales, portadores de las características del cristianismo, que va a marcar fundamentalmente la cultura occidental de manera decisiva. Y vamos a ver qué dicen los evangelios. Y Ruth, vemos que en los evangelios todos prácticamente narran, y narran con mucho detalle. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuáles son los planteamientos que se narran sobre el tema de resurrección? Mira, en este sentido creo que vale la pena aclarar un punto. Finalmente, la exégesis que se ha hecho sobre los evangelios, es decir, el estudio histórico, el análisis de las escrituras, nos llevan a concluir que los discípulos no son testigos como tal de la resurrección. Uh-huh. Se les da aviso, ellos llegan a una tumba vacía, el caso de las mujeres, que son las primeras que pueden constatar el que no está Jesús ya en su tumba. Y dado que no hay precisamente un hecho testimonial, entonces es que tienen que escribir y tienen que hacer una serie de narraciones para demostrar, para decirle a la comunidad que están convencidos, que hay una fe plena en la resurrección del Señor. Y se habla entonces de las constantes apariciones que tiene a lo largo de 40 días, y esa parte yo creo que es la más significativa. Uh-huh. Lucía, hay en dos evangelios en concreto donde se narra que a la primera persona a la cual Jesús aparece es precisamente a María Magdalena. ¿Por qué? ¿O tiene un significado muy particular? Sí, claro que sí. Bueno, ahí entendemos por qué María Magdalena no tiene duda, tiene absoluta certeza. El ser humano tiene una tendencia a no creer lo que no ve. Y quien vio no puede decir que no vio, y tiene certificación, da fe de que existió. A ella misma no le creyeron los discípulos más cercanos. Ella fue a comunicarlo y no le creyeron. Porque es algo que está fuera. Si en este tiempo nos es difícil, en aquel tiempo era lo imposible. Ahora ellos habían visto ya que había resucitado a muertos. Como Lázaro, por ejemplo. Pues fue la última, pero había otros que habían resucitado, pero con muy poco tiempo de muerte. Y entonces pues la gente justifica. Yo como médico te podría decir, hay muchos momentos en que parece que la persona ha muerto y no ha muerto, y que parece que regresa a la vida, y lo que pasa es que no había un buen diagnóstico de muerte, o es muy reciente y sí puede regresar. Uh-huh. Yo tengo casos en que sí fue certificada la muerte, pero en muy corto tiempo regresó el alma, el espíritu al cuerpo, y entonces dicen, es que resucitó. No, revivió, le decimos. La realidad es que pasó en algunos eventos muy cortos. El más largo evento en que ocurrió fue Lázaro. Se dice que fue avisado Jesús de que estaba enfermo y no hizo caso y no regresó. Uh-huh. Y era su amigo más cercano, era amigo de infancia, uh-huh, y no regresó. Y Jesús no hacía nada sin no saber por qué lo hacía. No era un ingrato a las relaciones, al amor, su tema era el amor.
La realidad es que dejó pasar los días para que la gente ya supiera que realmente estaba muerto, que estaba enterrado y que estaba inclusive en descomposición. Estaba lacerado su cuerpo, estaba comenzando a descomponerse. Entonces fue la resurrección, fue el revivir a alguien con más tiempo y donde había más certeza de que lo había hecho, ¿no? Pero una cosa es resucitar recién muerto, resucitar con más tiempo, resucitar ya en putrefacción, y otra cosa es resucitarse a sí mismo. Muy bien. Déjame insistir. ¿Hay un significado especial en María Magdalena, el que se haya presentado? Desde el punto de vista de las teólogas feministas, hay un profundo significado, el hecho de que haya sido María Magdalena la primera que acude y a quien dos seres vestidos de blanco, dos ángeles, le dan aviso de la resurrección de Jesús. En este sentido, me parece que es muy, muy importante porque entonces podemos constatar que Jesús daba un lugar a la mujer dentro de su comunidad. No era una persona que discriminara, era darle el valor a la persona humana. Y eso para nosotras es altamente significativo. Lucía, no le creían, como decía hace un momento. Porque a la mujer no se le creía mucho. Pero Jesús confiaba en la mujer a tal grado que fue a una mujer a quien se manifestó. Pero me preguntaba si no acabé de responderte. Sí, realmente hay un significado muy importante que haya sido a ella. La más cercana. Pero no la más cercana físicamente, intelectualmente, sino espiritualmente, vibratoriamente. Era la que más comprendía lo que decía Jesús y era la que sabía que eso iba a ocurrir. Ella sabía que iba a ocurrir porque cualquiera que siga a Jesús y viva como Jesús vivió y con toda su enseñanza va alcanzando niveles de vida y de vibración en que va comprendiendo muchísimo más la vida de Jesús, muchísimo más su mensaje, pero va a poder estar más cerca espiritualmente, vibratoriamente, energéticamente con Él. A tal grado que ella sabía cosas que los demás no sabían. Si se hubiera aparecido a otro, a lo mejor hubiera corrido, se hubiera espantado, porque era más el miedo que el amor hacia Él. Incluso había miedo también había mucho miedo. En el caso de María Magdalena. ¿Qué pasa en esos 40 días? Dijiste hace un momento que fue realmente muy especial esa prédica. ¿En qué se caracteriza esta prédica 40 días antes de que, digamos, ascendiera Jesús? Me parece muy importante estos 40 días por dos razones. La primera, los estudiosos de la Biblia, los exégetas, dicen que en un principio, dado que Jesús había muerto en la cruz, había sido condenado por ser una persona alborotadora, pues, piensan que ellos también van a ser perseguidos. Entonces, pudiera haber un miedo a esa persecución. Y en cuanto toman conciencia de todo el aprendizaje que tienen y de la muestra de fe y de entrega de Jesús, es que entonces dan sentido a esas apariciones, a esa presencia del Espíritu. Claro, porque viene de ser condenado, viene de un momento político muy tenso, muy denso, que fue su juicio, y por lo tanto, sí, su mensaje tiene que ser muy especial y por las características que tuvo. Vamos a hacer un corte y vamos a ver las implicaciones que tiene más en la actualidad. Yo le recuerdo a usted que estamos acercándonos al tema de la resurrección en Jesús, el significado que tiene no solamente en el cristianismo, sino en la cultura occidental, y está usted en Sacro y Profano. Regresamos, resurrección es el tema de Sacro y Profano. Hemos visto a lo largo de estos dos segmentos cómo
la resurrección es un elemento central en la fe del cristiano, en la apuesta del cristianismo. Hemos visto cómo han estado registradas estas historias de la resurrección en los diferentes evangelios. Le hemos dado una especial atención a María Magdalena como la primera depositaria de este mensaje, y hemos visto la prédica de Jesús durante esos 40 días. ¿Por qué la oferta de la resurrección es la oferta más importante que tiene el cristianismo como religión? Pienso que la resurrección es un renacer, es un dar sentido a esa nueva vida. Y retomando un poco lo que ha dicho el Papa Francisco, tenemos que vivir en una constante resurrección como cristianos. Es decir, la fe que nos hace creer en Jesús, que nos hace creer en la resurrección de Jesucristo, no es gratuita, tiene un mensaje detrás y es la búsqueda de la justicia, es ver al necesitado, ver cara a cara a hoy, por ejemplo, los migrantes. Entonces, no puede quedarse nada más en una cuestión de creencia y celebración. Tiene que ser algo que se lleve constantemente a la práctica, es a lo que estamos llamados los cristianos, a cumplir con esa misión. Y de hecho, la Pascua para mí significa entonces ese renacer y retomar esa misión como cristiana. Y creo que es un llamado a todos, y el Papa lo dice claramente. A una renovación. A una renovación de esa fe y a un llevar a la práctica. Lucía, cuando se habla, se dice en estos días, en esta semana de Pascua, ¿qué significa la Pascua? ¿Y qué significa cuando los cristianos se saludan, y sobre todo antiguamente decían felices Pascuas? ¿Qué simboliza esa expresión y qué simboliza en estos tiempos? Pues es otra vez decimos lo mismo, es la única ideología para vivir, la única filosofía de vida que te lleva a la paz, a la felicidad y al amor que te va a hacer eterno, porque el que ama no muere. Y es como una fiesta de certeza. La Pascua debe ser una fiesta de certeza. El gran problema es que no tienes certeza de que Jesús resucitó. Y a la Pascua nadie la celebra. O sea, es un acto de fe, Sí, el creer o no en la resurrección. Es una ideología que te adoctrinan y que crees, pero que no tienes experiencia. Nunca olvidaré a mi pequeño de 4 años que maliciosamente le pregunté, ¿tú crees que yo te amo? Y él se volteó, me miró y me dijo, ¿creer? Lo sé, lo siento todos los días. Creo que la resurrección es algo que se tiene que haber sentido y que se tiene que experimentar en este morir cotidianamente y en este renacer cotidianamente. Tagore dice, moriré 1 y 1000 veces y descubriré que la vida es inagotable. Y solo el que se atreve justamente a morir renace, y a morir renace. Pero en el lenguaje de Jesús y en el mensaje de Jesús es un morir profundamente a muchísimas cosas para nacer esencialmente. Y cuando naces esencialmente, ese es el símbolo de la resurrección de Jesús. Renació esencialmente. Y es una fiesta porque es el único camino y el único maestro que te lleva a este nivel de certeza y de vida en donde ya no vas a morir, ya vas a estar vivo siempre, ¿no? Que eso es lo que realmente se celebra. La fiesta es, la vida es eterna, el amor es verdad y el maestro es Jesús. Bueno, muy bien, pues llegamos a la parte final y bueno, siempre damos un pequeño espacio para que ustedes den sus conclusiones o algún aspecto que creen que hay que resaltar. Sobre el tema de resurrección, Ruth, y muchas gracias por tu presencia en Sacro y Profano, ¿cuál sería tu última reflexión? El cristianismo, la fe, es una experiencia que se tiene día a día. Y ese renovarse y hacer de la palabra de Jesús palabra viva, creo que es la forma en la que podemos realmente demostrar que creemos
en Él, en quien dio la vida por nosotros, en quien dio ejemplo permanente de amor, de búsqueda de justicia, búsqueda de paz. Entonces, el vivir de esa manera la resurrección y la Pascua y llevarlo a lo largo de nuestra vida, creo que es el mejor sentido que le podemos dar. Muchas gracias. Lucía, y muchas gracias por tu presencia aquí en Sacro y Profano, ¿cuáles serían tus reflexiones últimas sobre el tema? Estamos a pocos 15 años de que se cumplan 2000 años de los eventos que se celebran en Semana Santa. Y la humanidad sigue celebrando la infamia, la injusticia, la traición, la vileza y la muerte. Y yo todavía no veo que la gente celebre la resurrección. Nunca en mi casa y en mi vida tendría un Cristo crucificado. Para mí la certeza de la resurrección, entonces todo lo demás está trascendido. Pero lo importante para poder comprender la resurrección es no arrodillarse y postrarse y adorar a Jesús, sino creer en Él. Y eso solamente es seguimiento. El que sigue su camino descubre que la vida es inagotable. Descubre que es posible el llegar a una vibración de amor y de eternidad. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, la resurrección refiere al triunfo de la vida sobre no solamente la muerte, sino también la injusticia. Y es la supremacía del amor sobre todos estos temas que niegan un mensaje de apertura, de amor, de entendimiento, que es, en el fondo, esta gran metáfora de la resurrección. Muchas gracias por su presencia y a tono a esta semana, felices Pascuas. Lo espero hasta el próximo lunes.